Muy buen día para todos. En el día de estaremos revisando el cálculo y la aplicación del anticipo en el impuesto sobre la renta. En este caso lo primero que vamos a revisar es directamente en el portal de la DIAN, en normograma.dian.gov.co, el artículo 807 que nos habla precisamente sobre el cálculo y la aplicación del anticipo. Y aquí señala lo siguiente: los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a pagar un 75% del impuesto de renta determinado en su liquidación privada a título de anticipo del impuesto de renta del año siguiente al año gravable. Para determinar la base del anticipo al impuesto neto de renta del año gravable o al promedio de los dos últimos años a opción del contribuyente, es decir, puede elegir o bien el promedio de los últimos 2 años o aplicarlo directamente al impuesto neto de renta del año gravable que se está liquidando como tal. Se aplica el porcentaje previsto en el inciso anterior. Del resultado así obtenido se descuenta el valor de la retención a fuente correspondiente al respectivo ejercicio fiscal, con lo cual se obtiene el anticipo a pagar. En el caso de contribuyentes que declaran por primera vez, el porcentaje de anticipo de que trata este artículo será del 25% para el primer año, 50% para el segundo año y 75% para los años siguientes. Entonces, tener en cuenta que para este primer año sería entonces del 25%, el 50% para el segundo y ya para los siguientes el 75%. En las respectivas liquidaciones privadas del impuesto de la renta y complementario, los contribuyentes agregarán al total liquidado el valor del anticipo. Quiere decir que, por ejemplo, en el formulario 110 tenemos en los diferentes ítems tenemos el anticipo de renta para el año gravable siguiente, que lo tenemos aquí en el numeral 108. Y en el formulario 210 lo tenemos aquí directamente en el numeral 133, que es donde pues como tal iría el anticipo, y es a lo que se refiere dicho parágrafo. Del resultado anterior deducirán el valor del anticipo consignado de acuerdo con la liquidación del año o periodo gravable inmediatamente anterior, es decir, que se podría restar el anticipo de renta para el año gravable siguiente, y aquí tenemos el anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior, que es el que está aquí en el 103. Lo mismo pasa con el 210, que podemos realizar. Podemos tomarnos el anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior y aquí el anticipo de renta para el año gravable siguiente. El valor retenido en la fuente y el saldo a favor del periodo anterior, cuando fuera el caso. La diferencia se cancelará en la proporción y dentro de los términos señalados para el pago de la liquidación privada. Entonces, tener en cuenta este artículo 807. Adicionalmente a ello, debemos de revisar en el decreto 1625 del 2016 el artículo 1.2.1.5.4.8, que habla sobre las exclusiones del anticipo del impuesto de la renta y complementarios para los contribuyentes de que tratan los artículos 19 y 19-4 del Estatuto Tributario. Entonces nos dice que los contribuyentes de que tratan los artículos 19 y 19-4 del Estatuto, y también en el 1.2.1.5.1.2 y 1.2.1.5.2.1 de este decreto, no estarán obligados a liquidar anticipo de impuesto a la renta y complementario. En el caso de los sujetos de que trata el artículo 19 del Estatuto y 1.2.1.5.1.2 de este decreto, se requiere que estén calificados o hayan efectuado el proceso de pertenencia en el régimen especial del impuesto a la renta y complementario. Entonces, aquí hacen alusión a las entidades que se encuentran directamente catalogadas dentro de este artículo, que son entidades contribuyentes del régimen especial, y para ello se requiere que estén calificados como tal dentro del régimen tributario especial. Aquí se nos habla con más detalle de cuáles son dichas entidades. Aquí nos dicen: podrán ser contribuyentes del impuesto de renta y complementarios del régimen especial de que trata el título del libro primero del Estatuto Tributario las siguientes entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario, siempre que desarrollen actividades meritorias, del artículo 359, que sean de interés general y que ya tengan acceso a la comunidad y que ni sus aportes sean
reembolsados ni sus excedentes sean distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. Entonces aquí tenemos las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, las instituciones de educación superior aprobadas por el ISFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, los hospitales, personas jurídicas sin ánimo de lucro, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, siempre y cuando obtengan permiso del funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social por las autoridades competentes, las ligas de consumidores. Entonces estas entidades como tal también estarían excluidas de realizar este anticipo, siempre y cuando pues estén calificadas dentro del régimen especial. También revisar el artículo 19-4, tributación sobre la renta de las cooperativas, que es como tal ya las cooperativas, también se les excluye, según este artículo, las del 19-4 que vienen siendo las cooperativas. Aquí como tal se tiene pues un ejemplo sencillo frente a los dos procesos que se podrían optar según pues los cálculos que se establezcan. Entonces lo primero que tenemos serían las retenciones en la fuente que se practicaron, el impuesto neto de renta del año anterior, si existe, y el impuesto neto de renta año gravable que se está pues liquidando. Aquí en el proceso 1, recordar de que nos habla sobre de que el impuesto neto de renta del año gravable pues le aplicamos la tarifa, ya sea el 25% para el primer año, 50% para el segundo o el 75% para los demás. En este caso pues lo liquide por el 75%, le resté las retenciones y pues esto nos da el valor del anticipo. O el proceso 2 nos habla sobre el promedio de los últimos del impuesto neto de renta del año anterior y del año gravable que se está pues liquidando. En este caso pues el promedio se halla es con la suma y se divide pues en 2. La tarifa se le aplica según la que corresponda, se le restan las retenciones y este sería el valor anticipado. Como tal, la norma nos da la opción de elegir entre un proceso, en el proceso 1 o el proceso 2, por lo tanto pues el más favorable para el contribuyente en este caso pues sería el segundo para este ejemplo.